Ahí está. Bueno, pues precisamente el tema es si te gusta escuchar tu música, bueno, como en este caso la música Río, la música de mi época, del grupo Río, y la escuchas. Se quedó herida usted, la está trasladando un tema desde el que me cuenta. No, pero ya para nada. Yo soy ochentera. El resentimiento es el óxido del alma. No, ¿qué va a ser? Vamos. Yo, por favor, al contrario. Yo más bien Ahí está, muy bien. trato de compartir eso con todos. Sí. Bueno, si te gusta escuchar la música a todo volumen, ¿ya? Y con audífonos, esto puede generar algunas consecuencias. No sabemos bien qué tan graves son estas consecuencias, pero precisamente eso es lo que quisiéramos preguntar, ¿no? Porque hoy en día, este es un tema que además de repente no afecta tanto a los adultos, pero sí a los jovencitos que andan por las calles con sus audífonos y hay, aparte, como bien decías tú, diversos tipos de audífonos, estos que pueden ser, ¿no? Digamos que te sellan así. Sí, son selladores de ruidos externos, ¿no? Entonces, a veces ni cuenta te das. Claro. Entonces, bueno, nada, vamos a abordar este tema con nuestro invitado. Estamos con César Gutiérrez, que es subgerente general de Tecnología Auditiva Americana. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues hoy en día, efectivamente, ¿no? Claro. Se han puesto de moda estos reproductores portátiles, los MP3. Sí, efectivamente. O sea, últimamente se ha incrementado el uso de estos reproductores MP3, de los smartphones, ¿no? Todo celular, todo lleva ahora a un reproductor de música. Es verdad. Entonces, por ahí que se ha incrementado el uso y hoy en día vemos niños de 5 años, 6 años, que ya utilizan auriculares, ¿no? Y para escuchar la música y paran conectados, escuchando música, ¿no? Y ahí hay un riesgo, hoy en día hay un riesgo bastante alto, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían estos riesgos y de qué manera se expresan? Por ejemplo, hay estudios en Europa, como en Estados Unidos, que hay un mínimo y un máximo para escuchar de decibeles, de intensidad en decibeles de la música, para que entres o no en riesgo. Por ejemplo, 80 decibeles, más o menos, por ejemplo, ahorita, para que los televidentes puedan entender un poco la intensidad del volumen. Ahorita, por ejemplo, estamos conversando en promedio entre 40 y 50 decibeles, ¿no? Y si levanto un poquito más la voz para ser enfático, ¿no? Darle énfasis a algo, tal vez hasta 60 decibeles. Entonces, digamos que hasta 80 decibeles tú no entras en riesgo. Mayor a 80 decibeles, 85 decibeles, ya entras en riesgo. Entonces, ¿cuál es el problema? La música normalmente la escuchamos, los jóvenes la escuchan hoy en día al máximo volumen. Y el máximo volumen está entre 100 y 110 decibeles. Caramba. Por ejemplo, del celular, ¿no? 100 decibeles. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy en día, por el afán de escuchar la calidad de la música y aislarse del ruido externo, le suben todo el volumen, ¿no? Utilizan esos auriculares, un audífono es medicado, auriculares para escuchar música. Entonces, auricular. Le suben todo el volumen y ahí están entrando en riesgo, ¿no? Entonces el estudio indica que si tú utilizas 1 hora diaria la música a intensidades mayores a los 89 decibeles, por 1 hora diaria. 1 hora nada más, ¿ah? En 5 años vas a tener pérdida irreversible, pérdida de la audición irreversible. Ahora, ¿esto se aplica solo para el hecho, digamos, de escuchar la música a través de los audífonos, perdón, auriculares? Auriculares. O también puede ser en cualquier situación en la que uno esté expuesto a sonidos de más de 80 decibeles. Ah, sí, por ejemplo, hace 2 días estaba cruzando la calle San Borja Sur y yo veo el semáforo, estaba en verde. No sé, a todos nos ha pasado, ¿no? Estoy a la mitad de la pista y cambia, perdón, estaba en rojo. Estoy a la mitad de la pista y cambia a verde. Y el auto, es doble vía, y el auto que está a este lado me toca el claxon, ¿no? Y estaba al frente, a 2 metros del claxon. Y eso es 120 decibeles. Hay hasta más, ¿ah? Hay unos ómnibus, por ejemplo, ómnibus, qué sé yo, que tienen esos claxon de barco. De carretera, claro. De verdad. De carretera, claro. Pero te juro que se escucha, pero en 2 distritos.
Es verdad. Y ahí, por ejemplo, bueno, no sabemos ni siquiera No, a cuánto pero, por ejemplo, imagínate que trabajes una vía pública, por ejemplo, no, en la avenida los Bancayo. policías que dirigen el Policías. tránsito, por Los policías ejemplo, necesitan ¿no? protectores. ¿Qué les espera? Porque tenemos muchos policías que ya están a los 50 años, 40, 50 años, vienen y son nuestros pacientes, no están expuestos a riesgo. Imagínate, ¿no? Un vendedor ambulante, por ejemplo, o uno de estos chicos que desarrollan su arte en las esquinas, que han elegido una avenida tubulizada, por ejemplo, como la avenida Bancay, ¿no? Hay que soportar este concierto de bocinazos. Es una cotidianidad, ¿no? Mira para que veas comunicarnos con la bocina. Lo importante que es, más o menos te doy una equivalencia. Si tú estás expuesto 8 horas a 80 decibeles, no estás en riesgo. No estás en riesgo. No estás en riesgo, pero cuando tú subes un decibel más, o sea, sube la presión sonora y lo que te causa daño es la presión sonora. Más o menos la equivalencia es 20 decibeles más, te dan 1000 veces más presión sonora. Entonces, el problema es la presión sonora te genera daño en las células del oído interno, ¿no? Las células ciliadas son las que se ven afectadas. ¿Y cómo poder medirlo si no tenemos un aparato? Por ejemplo, ¿cómo poder medir el volumen en un auricular o de repente si estás en una discoteca o en una fiesta, esta capacidad sonora? ¿Cómo poder saber en qué decibel está? Los estudios recomiendan que utilicen a la mitad, un poco menos de la mitad, de sonido de tu MP3 de tu reproductor, ¿no? Y una forma muy fácil de práctica de medirlo es tú acercas el auricular a 20 centímetros y si escuchas la música es dañino, o sea, te va a generar daño. Porque a veces uno está en el micro o está pasando con algún joven hoy en día y escucha la música que está escuchando en sus auriculares, ¿no? Y eso ya le está generando daño. En el auto, por ejemplo, en el auto en el taxi, en una discoteca, ¿cómo poder más o menos entender sobre qué dimensión está esta capacidad de sonido? Por ejemplo, en el auto, hoy en día los autos a mayor tecnología, mayor capacidad también de sonido, mayor amplificación, y ahí también siempre estar en el 50%. Ya en Europa les cuento que Francia empezó a limitar a los fabricantes de reproductores, a limitar 89 decibeles de potencia, de salida, para que no estén en riesgo. Y hoy día, o sea, el tema, ¿por qué es tan importante? Porque de acá a 10 años o 15 años hay una alta probabilidad de que estos jóvenes que hoy día están escuchando estos reproductores tengan pérdida auditiva irreversible. ¿Eso qué significa? ¿Pérdida total o una porción, un porcentaje de nuestra capacidad auditiva? Va perdiendo una pérdida, o sea, un porcentaje. Hay una pérdida natural, como la vista, sí, los huesos, los dientes. Hay un desgaste natural. Con los años. Un desgaste natural que, por ejemplo, personas, adultos mayores a 85 años, estadísticamente el 30% de los adultos mayores a 85 años tienen pérdida auditiva por un desgaste natural, eso no hay problema. Pero si tú te expones a ruidos muy frecuentes, a altos ruidos como la discoteca, me dices, Paco, vas a la discoteca y estás cerca del parlante, hay mayor intensidad. Entonces, como es un tema de tiempo, como es un tema de intensidad por tiempo, quiere decir que tus 8 horas de trabajo a una exposición de 80 decibeles equivale a unos 15 minutos a 95 decibeles o a 1 minuto a 107 decibeles. César, y también en el caso de las personas que utilizan los auriculares y sobre todo estos que digamos pueden tapar toda la oreja por completo, también se podría ver expuesta la persona a acumular, a hacer como que tapas de cerumen que podrían también taponear el efecto, digamos, sonoro auditivo. ¿También podría ser? Bueno, el tema del cerumen, el cerumen es algo natural, ¿no? Porque nos protege del ingreso de bacterias, gérmenes al oído. Nos protege, es una cera protectora. Entonces, por ahí la recomendación es, si estás expuesto en el trabajo, por ejemplo, trabajos de carpintería, ¿no? O ingenieros que a veces están expuestos a polvo,
va a ingresar ese polvo también al oído y se puede producir mayor cerumen, por un lado. Entonces, por ahí tiene que ir a Pero los hacer un audífonos lavado, no estimulan a que se produzca más producción. No, los auriculares, No, claro, los auriculares no incentivan mayor producción de cerumen. Ahora, hay personas que producen mucho cerumen y otras que no. Las que tienen mucha producción de cerumen tienen que hacerse un lavado de oído, ¿no? Frecuentemente. ¿Por qué? Porque se te puede formar un tapón tapón de cerumen y eso dificulta tu audición. Claro, claro, a eso iba, pero pensé que era, digamos, también producto de los auriculares. Entonces, las personas que están expuestas por su uso diario, por su trabajo, por ejemplo, ¿no? Alguien que trabaje en minería, que trabaje en una construcción inmobiliaria, que manipule algunos elementos que vayan más allá del estándar permitido, deberían usar protectores. Sí, efectivamente, tienen que usar protectores. ¿Cómo son? ¿Qué tienen? Bueno, hay diferentes modelos en el mercado de protectores. Hay unos que se introducen, son esponjas protectores. Hay otros que, por ejemplo, para el tiro se ponen, ¿no? Para hacer tiros se ponen unos protectores más grandes y hay capacidades, intensidades, ¿no? O sea, hay tipos de protectores. O sea, dependiendo hay que hacer una evaluación que dependiendo del ruido al que estás expuesto, tienes que ponerte un protector adecuado para que realmente estés protegido, ¿no? O sea, por ahí... Tenemos una pregunta del Facebook rápidamente, sí, porque entonces he escuchado eso, yo también. Sí. Milagros nos dice, ¿es bueno que los bebés escuchen música alta para acostumbrarlos al ruido? Es algo que yo también he escuchado. Yo también. Bueno, música alta no es nada beneficioso. No, si puedes ponerle música, hay que ponerle en un tono suave, ¿no? Claro, como que te arrulla, ¿no? Pero si no te va a generar pérdida auditiva. Una música ambiental puede ser, ¿no? Que te genera pues tranquilidad, ¿no? Sosiego, te ayuda a descansar. Pero el volumen, la intensidad es lo que te marca, te hace daño, ¿no? Los bebés son menos inmunes que los adultos, es decir, que como todavía están en desarrollo, ellos tienen un límite menor de estos 80 decibeles. No, al contrario, o sea, cuanto más pequeño como está en desarrollo, tenemos que tener aún más cuidado con ellos, ¿no? Porque están en desarrollo. ¿Cuánto es el máximo que deberían ellos tolerar o soportar? No hay un estudio específico en bebés, ¿no? Pero sí han hecho un estudio a nivel de la juventud y ese es el estudio que muestra 80 decibeles en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es que uno tiene que adquirir una cultura de prevención auditiva para poder hacerse evaluaciones y es ahí donde es importante evaluarse mínimo una vez al año para ver cómo está tu audición y poder tomar medidas, porque el problema es que si por ahí tenemos un familiar que no escucha, que te dice ¿qué? Varias veces, o que le sube el volumen al televisor muy fuerte y uno llega, oye, baja el volumen. Hay síntomas, ¿no? O le dices una cosa y te entiende otra. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas inmediatamente, porque si no, la pérdida puede afectar la comprensión, que eso ya es otro tema, que es ya a nivel neuronal, ¿no? Excelente, César. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, pues no hay muchas personas, bueno, que no estaban, digamos, atentos con ese tema. Yo particularmente no sabía cuán peligroso podía ser. Ahora ya lo sabemos y hay que tener muchísimo cuidado. Nos vamos ¡Me muero! Gracias, César. ¿Con qué venimos? No, tú tienes que alejarte de mí porque en verdad cada vez que yo me emociono y pego estos gritos estoy seguro que voy por encima de los 80. Sí. Yo llego a los 190. ¡Me muero! Y tú que tienes un parlante, hay un parlante. Perdone. En el techo.